Isso é uma loucura. Só tem 23 jogadores que podem falar que eles são campeões do mundo do futebol na Espanha. Só 23 jogadores da Espanha. O futebol brasileiro, no seu entendimento, as pessoas estão respeitando muito menos do que antes? Respeito acabou. Boa pergunta. Vocês brasileiros também acham que o Ney poderia haber sido muito melhor jogador se não fosse pela festa e pelo dinheiro? Romario, no es muy alto, ¿no? No es muy alto, ¿no? Do teu tamanho. Ah, el apellido dele é o baixo? Bem, galera, é o seguinte. Hoje, aqui na Romário TV, nós vamos ter o nosso primeiro convidado internacional. E nada mais, nada menos do que Gerard Piqué, um dos maiores zagueiros e jogadores de futebol da história desse planeta. Gerard, obrigado pela sua presença. Obrigado. E é um prazer, uma honra poder estar aqui. O prazer é meu. Primeira pergunta eu vou fazer sobre o Mundial. O que é para você, na sua carreira profissional, conquistar uma Copa do Mundo? Yo creo que es el máximo logro que puede tener un profesional. Me pasó siendo muy joven, con 23 años, y en esa edad en el Barça estábamos ganando todo. Ganamos el sextete con Guardiola como entrenador, luego fuimos y ganamos el Mundial. La sensación es que tanto con el Barça como con la selección éramos casi invencibles. Entrábamos en un terreno de juego y nadie nos podía ganar. Entonces, cuando eres muy joven, quizá no valoras tanto porque dices, bueno, luego hay otro mundial y otro mundial, Valentina. pero luego cuando empiezas a perder es cuando te das cuenta y le das valor a lo que hiciste y cómo lo ganaste, ¿no? Me acuerdo que llegamos a ese mundial, España siempre veníamos con buen equipo, siempre, pero nunca habíamos ganado el mundial. Entonces el primer partido perdimos contra Suiza y ahí es donde el país ¿Cuándo entero se perdió contra decía otra vez lo mismo, un ¿Cuándo gran se equipo, perdió contra pero no vamos a Suiza? ganar. ¿Cuándo les Y a perderán partir contra de ahí, el Suiza? equipo No lembro. ganó todo, No me acuerdo. jugamos increíble, teníamos una generación única de futbolistas que después ganamos la Eurocopa también, así que guardo grandes recuerdos. Creo primer que es juego de con 2010, diferencial es la verdad. competición de más valor simplemente por el hecho de que pasa cada 4 años. La Champions, la Liga, esto cada año lo puedes ganar. Em 94, eu quando jogava em Brasília, ¿Fala en español? nós fomos para a final e ganhamos na prórroga. E a Espanha é o mesmo. Me diz qual é a sensação de jogar uma final, 90 minutos, darem tudo que podem dar, e depois tem mais 30 minutos, naquela expectativa de ganhar o campeonato. Como é que foi isso para vocês? Fala portuñol. Cuando ya llegas a la prórroga, el jugador no está acostumbrado a jugar 30 minutos más. Físicamente tenemos un reloj que son 90 minutos cada partido durante toda la temporada. Entonces, siempre que metes 30 minutos más parece que es un poco más, pero en verdad físicamente es muy complicado. Además hay muchos nervios, mucha tensión, mucha adrenalina. Gestionar todo esto no es nada fácil y más una oportunidad única que sabes que a lo mejor no vas a tener nunca más en la historia. Entonces, me acuerdo que había mucha tensión. A Holanda le expulsaron a un jugador en la prórroga y ahí es cuando dices, bueno, al menos aseguras penaltis y a lo mejor si metes un gol puedes ganar en la prórroga y no tienes que ir a los penaltis. A lo mejor. Dá pra ver que no es mentira que eu falo. A lo mejor. Y fue cuando Iniesta pues metió el gol y a partir de ahí no recuerdo nada. Fue una locura, todo el mundo celebrando. Es una experiencia única que no repetiremos jamás ninguno de los 23 jugadores que estábamos en el equipo. E para você, aquela equipe foi a melhor equipe que você jogou na sua carreira? Quando vestindo a camisa da seleção? Qué boa pregunta. Yo creo que como equipo, creo que con el Barça puede que tuviéramos mejor equipo. Puede, porque tú juegas cada 3 días y las conexiones entre jugadores son más fáciles porque estás más acostumbrado a jugar.
Teníamos talento de Leo, de Ney, de Luis, teníamos un equipazo en el Barça. Sí que es cierto que de selección fue con diferencia la mejor generación que ha tenido España, y estoy convencido que una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, porque había muchísimo nivel. En todas las posiciones creo que éramos de los mejores en cada posición de todo ese el mundo. time, galera, foi uma loucura. Como é para você ser Igual ídolo, yo también, não só do pero Barcelona, no me han escrito. como depois de ter ganho uma Copa do Mundo, ídolo nacional aquí da España? Fue muy impactante porque cuando ganamos el Mundial fuimos a Madrid y ahí nos estaban esperando millones de personas en la calle, algo que no había pasado jamás en el país, en ninguna competición ni en ninguna... No sé, Equipo ilegal, vete a la mierda, Joel. Estábamos hablando de millones y millones de personas. Y ahí te das cuenta que de repente pasas a otro nivel, que de repente la gente ya te ve distinto, eres campeón del mundo. No había pasado nunca en España, solo hay 23, siguen habiendo solo 23 jugadores campeones del mundo en España. Es que isso é uma loucura. Só ter 23 jogadores que podem falar que eles são campeões do mundo do futebol na Espanha. Só 23 jogadores da Espanha. Isso é uma loucura. Tinha quantos anos na Copa de 2010? Eu lembro de tudo. Eu tinha 13 anos. 13 anos. Entonces te tienes que ir Eu lembro onde eu assisti esse jogo. Eu lembro de todo. Poco a poco. Esto es como cuando empiezas, Buenas noches, te vas Manu. haciendo más popular y tienes que ir gestionando esto porque la gente te para por la calle, estás en el restaurante, la gente también, pues estás en medio de la comida, la gente quiere una foto. Entonces tienes que buscar el balance de atender a la gente, pero también que puedan entender que tienes una privacidad y que en algún momento tú también tienes que pensar en ti mismo. E Guardiola foi para você treinador importante na sua vida? Muy importante. Para mí Pep fue muy importante porque yo venía del Manchester United, yo estuve 4 años ahí desde los 17 a los 21 y volví al Barça y mi estilo de juego para Pep iba como anillo al dedo, era perfecto para Pep, pero sí que es verdad que yo era muy joven y confió mucho en mí desde el primer momento. En ese momento estaba Puyol, estaba Rafa Márquez, estaba Martín Cáceres, que venía de fichar del Villarreal por 15 millones, y yo era un poco el cuarto central y desde el primer momento empecé a jugar, confió mucho en mí, yo era muy joven para ser central en esa época. Y ninguém lembra, Samuel, isso é uma realidade, ninguém lembra de isso. El triplete, luego el sextete y luego la selección, pues ganamos el Mundial, así que esos primeros años los recuerdo con mucho cariño y a Pep obviamente le tengo un aprecio muy grande. Eu também tive o prazer de jogar com o Pepe e estávamos falando, né? E na minha estreia aqui contra o Real Sociedad, fiz 3 gols e os 3 gols dele, passe dele. Gerard, me diz uma coisa, você já jogou com muitos brasileiros. Oh, que pergunta boa vai fazer. Que você jogou aqui no Barcelona, que você mais entende como jogador que tem um jogo mais parecido com o europeu? Brasileño con un juego más parecido al europeo. Estou perto de uma corrida. Pensar, es que hemos tenido muchos y muy distintos, porque Ney sería el más especial, pero era muy brasileño, su manera de jugar era fantástico. Luego hemos tenido jugadores como Dani Alves, Adriano, Paulinho quizá era un jugador más europeo. Estoy pensando a ver si hemos tenido alguno más, seguro que ha habido alguno más y no me acuerdo. Pero sí, te diría a lo mejor Paulinho, era un jugador así rocoso, duro, mediocampista. Sí, te diría que... E qual foi o melhor que você já jogou, brasileiro? Para mí Neymar. Con diferencia. Neymar, el talento de Ney es único. O sea, es un talento que ahora mismo... Piqué jogou com Ronaldinho? Ou não deu tempo para jogar com ele? Não. Como lo puedes ver, por ejemplo, con Lamine. Por eso no coloca a Ronaldinho lá. Ese 1 contra 1 es criminal para el defensa. No puedes defender a Ney, no lo podías defender si no era con ayudas de los defensas, de hacer coberturas y intentar buscar todo el rato el 1 contra 2 para poder, si se te iba por un lado o por el otro. E você também entende que o Neymar poderia ter sido eleito, no mínimo, uma vez,
melhor do mundo ao longo desse tempo? Seguro. Ney, al final es el periodo en el tiempo, en la brasileiro historia elogia en Ney, el, o en el Piqué que elogia. estás. Y Porque Ney ha coincidido muchos años vocês con... brasileiros, boa pergunta, vocês brasileiros também acham que o Ney poderia haver sido muito melhor jogador se não fosse, não lembro Paulinho, André, se não fosse pela festa e pelo dinheiro? Lá em Brasil é essa a imagem ou não? Sim. Que loucura. Messi, con Muitos brasileiros haters do Ney muito por causa disso que você diz. Cristiano, jugando en el equipo de Messi, que entonces es más complicado porque obviamente Leo era el mejor y ha sido el mejor de la historia, pero Ney tenía la capacidad, Ney ahora mismo, si estuviera en su prime, podría ser Balón de Oro tranquilamente. Talento innato, brutal. R10 era baladero también. Que además tenía una capacidad de ponerse el equipo a las espaldas. Me acuerdo del 6-1 contra el PSG, la vuelta aquí, la remontada, que fue él que se llevó el equipo, metió goles, lideró a todos. Entonces, él en su prime era espectacular. R10 inventó a balada. Estoy convencidísimo que hubiera podido ser el mejor del mundo en algún momento, si no hubiera coincidido con Todavía ainda tem contato com ele? Sí, mucho. Tiene un equipo de la Kings League ahora. Kings League, y está muy... Vocês acham que o Romário pode entrar na Kings League? Vocês acham que o Romário poderia ser uma futura pessoa que poderia entrar na Kings League o não? Involucrado, pero Sería para mí es como un joven. hermano pequeño. Cuando llegó él era muy joven. Miguel, pero llevo veíamos todo el la vida directo en bastante parecido en español. muchas Acabo de cosas. empezar el portugués hace literal media hora. Y le ayudé en todo lo que pude, nos lo pasamos muy bien, que al final siempre digo que el viaje es muy importante. Y sí, guardo muy buenos recuerdos de su época en el Barça. Você deve saber um pouco do que está acontecendo com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, no seu entendimento, as pessoas estão respeitando muito menos do que antes? Respeito acabou? Buena pregunta, fans boa a los pregunta. jugadores. Não, o futebol, o mundo como vê hoje o futebol mundial, o futebol brasileiro. El mundo, ¿cómo lo ve? Acabó. El mundo, yo me acuerdo cuando yo era pequeño. Sí, Lucas, es Que había que la no Copa sé qué hacer. Intercontinental y ahí es cuando jugaba el mejor el mejor equipo de Europa, que era el que ganaba la Copa de Europa, y normalmente jugábamos siempre contra un equipo brasileño. Yo me acuerdo en el 92, cuando ganamos la primera Copa de Europa, el Barça juega en Japón contra, creo que era el Sao Paulo de Raí, y perdimos 2-1. Los equipos en Brasil eran increíbles en ese momento, era súper difícil ganarlos. Con los años yo creo que Brasil sigue sacando un talento increíble de jugadores, Eso es creo que cierto. con diferencia es el país con más talento que País saca, do pero futebol, rápidamente se van ¿eh? a Europa los jugadores. Cada vez más rápido, más jóvenes. Los últimos, pues bueno, Vinicius, Piqué, respiro. Endrick, Rodrigo. Entonces, habría que ver la manera de cómo Brasil puede retener esos jugadores para que la liga y los clubes pudieran crecer aún más. Porque si no, todo el talento joven acaba yendo a Europa. Terceira vez na Qual foi história. o seu melhor parceiro nesses anos que você jogou futebol? Barcelona e na seleção brasileira e em outros times que você El jogou? mejor Compañero, jugador. A nivel, obviamente, para mí, Leo Messi, con diferencia. Creo que un talento único, una capacidad de liderazgo brutal. Durante tantos y tantos años, yo creo que la grandeza de Leo ha sido el estar durante tantos años siendo el número uno. Porque en la historia ha habido muchos jugadores que han sido el número uno 1 año, 2 años, pero es que él ha sido capaz de poder ser el mejor durante, ¿cuántos años? 15, 10. Para vocês, quem é o melhor jogador do futebol do mundo da história? Vale, e agora? Messi ou CR7? Quem vocês acham que é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Ai, todos que falam CR7 acabou. Acabou forte. 17 Más o años. menos. Entonces es una barbaridad. Y ya no solo en los partidos, sino en los entrenos, que la gente no lo veía, la capacidad que tenía de él solo poder ganar partidos cortos de entreno, era increíble verlo jugar. Você teve o prazer de jogar no Maracanã. Qual foi a sensação de jogar? Increíble. La sensación
El Maracaná es lo más parecido, yo te diría, que al Camp Nou. Son 90.000 personas, bueno, ahora no sé cuánto, pero eran alrededor de 90.000 personas el Maracaná. Una pasión, un ambiente, la gente como aprieta, es bestial. Yo te diría que en Europa el único así parecido de estadio en el que he podido jugar es el Camp Nou. Quando você jogou no Barcelona com Messi, Neymar e Suárez, Ahí va a pregunta, bora. esses anos foram os melhores anos de futebol da tua vida? Neymar y Luis vienen un poco más tarde, es decir, nosotros tenemos dos periodos en el Barça en el cual tenemos dos equipazos. Es primero en el 2008-2009, que ahí delante jugamos con Messi, Samuel Eto'o y Thierry Henry, que también era increíble. Ahí ganamos todos los títulos y creo que ese equipo era muy, muy bueno. Y luego viene la segunda vez que volvemos a ganar todo, que es con Luis Enrique de entrenador, en 2014-2015, con Luis, con Ney y con... Depende para quién, Pazín, depende para quién. Yo te diría que la primera etapa éramos un equipo 7 más 8 de da tarde tener de mucho la España. pelota y tener mucho la posesión y controlar mucho el partido en base a tener la pelota es y que apretar sí. al equipo rival. Con Luis, Leo y Ney, porque los jugadores que teníamos arriba eran más de ir al espacio como Ney y romper, éramos un equipo mucho más potente, mucho más directo, mucho No más lembraba, rápido. no. No era tanto posesión y estar mucho rato con la posesión, sino que rápidamente cuando teníamos la pelota intentábamos atacar más rápido que en la primera etapa. En las dos disfruté muchísimo, creo que en las dos fuimos referencias a nivel mundial y que la gente recuerda mucho estos MSN fue equipos. legendario. Es muy Es una difícil realidad. escoger entre la primera etapa con Pep o la segunda con Luis, porque en los dos acabamos ganando el triplete, que al final era algo que no se había conseguido nunca jamás aquí en España, ni el Barça, ni el Madrid, ni ningún equipo. O melhor treinador que você teve? Complicado también, porque Pep para mí era muy especial, es un entrenador que ve las cosas de manera distinta. Luis Enrique, y lo está demostrando ahora con el PSG, también es un entrenador distinto, en el cual su capacidad de liderazgo, de cómo transmitir, de cómo motivar al equipo en momentos puntuales, de cómo involucrar a las grandes estrellas por el bien del equipo. Entonces, estos dos para mí creo que ¿Cuál es eran atleta otro do nivel. Piqué Luego está Cristiano? Vicente Sí. del Bosque, que en la selección Bueno, para mí lo va ganó valer todo, fue el tanto en el Barcelona Madrid de- como en la selección, de 2010. un entrenador, un Esa ejemplo época. de persona y de profesional. He tenido muy buenos... La gran suerte es que he tenido muy buenos entrenadores y luego no olvidar a ser Alex Ferguson, que lo tuve en el Manchester United. Es él que más sí, que un de esa entrenador época. controlaba todo el club, era un Se manager. queda, eso que no. Controlaba los fichajes, controlaba los jóvenes si estaban bien en la ciudad, si venían de fuera como yo, que venía de España. Hacía casi de padre, o sea, un entrenador que controlaba absolutamente todo el club. Quantos anos você jogou no Manchester? 3 años, desde los 17 a los 21 fui un año cedido al Zaragoza, es que sí de que eso, ahí verdad. pude jugar con Diego Milito, Gaby Milito, con Aimar, con D'Alessandro, con Everton. Entonces fui un año Romario cedido no al está Zaragoza, pero entendiendo 3 nada. años en el Manchester United. Mucho, Antonio, E mucho. o clássico, Barça e Madrid. Eu tive a oportunidade de jogar dois. E eu sei o que significa isso. Eu imagino que para vocês que são Bof, aqui, o clásico é espanhol, muito forte. você no caso especificamente aqui do Barça, o sentimento é diferente desse jogo? Es una barbaridad, es algo totalmente distinto a todo lo demás. La rivalidad que hay entre Barça y Madrid, tú ya sabes, es ya no solo deportiva, sino a nivel político. ya fui a nivel muchos todo. clásicos en la meseta. Estamos en los dos extremos y el hecho de jugar en casa con tu gente, que además aprieta muchísimo cuando viene el Real Madrid, tú tuviste la suerte además del 5-0. 5-0, sim. ¿Cómo sentiste? Qué increíble. Impressionante. Es una sensación totalmente distinta. É verdade, é verdade. Para os ¿Qué torcedores... buscas, então, Dani uma- Estro? No, no, es una barbaridad. Nós temos aqui no programa um quadro que se chama Dois Toques. Dos toques. Eu te pergunto e tu responde. Ok. O atacante mais difícil que você enfrentou? Cristiano Ronaldo. Tá. El defensor que você gostaria de ter jogado junto? Que me hubiera gustado, Eso. o sea, que no he jugado, ¿eh?
El defensor... Sergio Ramos. Thiago Silva. Thiago Seria Silva. muito forte. Melhor momento do futebol, da sua vida. Cuando fui campeón del mundo. Vamos falar de Kings League. Ok. Opa! Agora você fora do campo, você é o dono, vamos dizer assim, o CEO da Kings League. Esse esporte que revolucionou o futebol, o futebol. Como é que você está lidando com isso? Bueno, la Kings League salió de una idea de... Yo en los últimos años ya había muchos partidos de fútbol que no veía en televisión, me gustaba mucho jugar, pero en televisión había partidos ya que me costaba más verlos. Entonces, todo surge de que yo creo que el fútbol tiene que ser entretenimiento y tiene que al final la gente ahora mismo tiene mucha oferta, tiene muchas cosas para distraerse, tiene TikTok, tiene Instagram, Eso tiene es cierto, muchas Twitter, cosas. tiene Netflix, Amazon, tiene muchas cosas. No, Antonio, Entonces no, tienes que yo me buscar voy un en nada. producto En que entretenga, 15 que sea minutos, divertido, que sea 20. show. Y cogimos todas las normas del fútbol, o muchas de las normas del fútbol, las cambiamos un poco, las hicimos un poco locas, gol doble, de repente tiramos un dado, es un 2 y es un 2 contra 2, y las pusimos en un partido que es más corto, es fútbol 7, 20 minutos por parte, y metimos a todos los streamers y del mundo digital, toda esta gente joven que ahora mismo está muy enganchada pues, a Twitch, a YouTube, a todas estas plataformas digitales que la gente pues, consume mucho. De ahí surge la Kings League, empezó funcionando muy bien en España, a partir de ahí nos expandimos y ahora pues bueno, hemos abierto en México, hemos abierto en Italia, en É Francia, uma en loucura. Alemania A Kings y en League Brasil, em 2 y anos está siendo tem uma un éxito brutal, expansão. está yendo muy, muy bien. Brasil, Verdade. Alemanha, E quais são Itália, os planos América. pro Não, futuro uma em relação loucura. à Kings League? Hacer más ligas, replicar un poco lo que es el fútbol tradicional, pero el mundo Kings League. Hay ¿Por que qué no replicar el tener fútbol 30, 40, tradicional na 50 ligas Kings en League? distintos países? Luego tenemos 2 competiciones internacionales, que es también, el Dani Mundial de Stroke, Clubes, que y a mí sería también. como la Champions League o la Libertadores Buah, ¿qué gana Sebor en Linker? Sudamérica, y tenemos el Mundial de Selecciones, que es como el Mundial de la FIFA de fútbol tradicional. Entonces, que se jueguen todas las ligas y estos 2 mundiales cada año. Así que este es un poco el plan que tenemos a corto plazo en la Kings. Nós temos lá um jogador chamado Kevin, fenômeno, Kevin. fenômeno lá da Kings League. E teve um Kevin ou Kelvin? Que falou? momento que se falaram de uma venda de mais ou menos 20 milhões de dólares. Como é que foi essa história? Kevin. Bueno, pues Kelvin... Ni ele sabe o nome. Ni ele sabe o nome do jogador. Está dentro de un equipo que se llama G3X, que su propietario se llama Gaules. Entonces, Qué ahora bien. hay un equipo americano de Estados Unidos, que Locura. el propietario es Jake Paul, que es una persona muy conocida en el mundo, Ay. y quería el mejor jugador de la Kings League, y ese mejor jugador es Kelvin. Entonces, le ofreció una cantidad de dinero importante, pero Gaules le dijo que él quería 20 millones de dólares para vender al jugador. Al final no llegaron a un acuerdo porque Jake Paul no quiso pagar estos 20 millones de dólares, pero para que veas el nivel para Gaules de importancia de mantener a Kelvin en su equipo. Muito bem. Eu posso ter uma. São nomes que no Brasil é uma normal equipe confundir. na Kings League? ¿Quieres tener un equipo? Opa! Que? Como que tá falando? Romário na Kings League vazou. Vazou. ¿Quieres jugar, eh? Gostaria de ter. Ok, podemos hablar. Jogar como presidente, que bater el penalti. Para tirar el penalti, tirar ¿eh? el penalti. Puede ser. Perfecto, vamos a hablar. Quantos anos Romário tem agora? Quantos anos Romário tem agora? Não pode alastrar o baixinho, tropa. Não podem alastrar o baixinho. Ele tem 60 anos. É brincadeira, né? $59. Hablarlo. Rei do futebol. Uma outra Ele coisa, joga Renato, futebol. Temos aqui um quadro que se chama La Noche Futebol. no Canta.
Ele joga. E tenho uma pergunta Quem é mais para ti. baixinho? Eu, tropa. Como era Muito. na época Joga demais. Neymar, Ai, eu quero do jogar, Suárez, quero voltar. Agora vou voltar no verão. você e muitos outros jogadores em relação a pós-partida, depois do jogo? Vocês gostavam de sair, de se divertir? Sí, a ver, yo también he sido, bueno, cuando somos jóvenes nos gusta salir de fiesta y pasarlo bien y tienes que buscar la manera de conocerte a ti Gosta festa demais. Demais gosta da festa, vocês. mismo para Ele cuándo tem puedes salir y que no 1,67 m, ele é mais afecte alto. a tu Eu sou mais rendimiento. baixinha. Bueno, había días que salíamos, pero recuerdo un día, Fechei después de aqui. un Getafe-Barça, era el día de Halloween, y Opa. ganamos 0-2 y compramos disfraces y máscaras y sangre por todos lados, o sea, pintura roja, y acabó el partido en el vestuario mismo, después del partido, y salimos a la zona mixta vestidos todos disfrazados. Claro, la gente se volvió loca y de ahí nos fuimos a Barcelona y salimos de fiesta vestidos también. Entonces la gente, lo bueno es que no nos reconocía porque íbamos disfrazados. Y es la única noche en la cual te sientes libre de que la gente no te observa porque nadie Puedes sabe hacer quién lo que eres. quieres. Exacto. Y esta es ¡Qué una de las locura! grandes... Que loucura, galera, as pessoas famosas que não dá pra ir pra balada, ou que não dá pra ir pra jantar, ou que não dá pra ir pra um lugar sem alguém te reconhecer. Isso é uma loucura. Eu não sei se gostaria disso. Você tá assim. Você tá assim. Não, eu não tô assim, eu não tô assim. La gente cuando nos ve, todo el mundo dice, ah, mira, este... Pero ir con el peso toda la vida de que te reconozcan y de no poder hacer muchas cosas porque tienes que ser un ejemplo o porque si no te van a criticar o van a opinar de ti, Isso é verdade. un día nos disfrazamos, además salió en prensa todos disfrazados y recuerdo ese día Aqui como... no Brasil você não anda. Impossível. Marcelo, quando eu viaje para o Brasil, ninguém vai me reconhecer. Ninguém. Só vocês porque vocês gostam da Kings League, estão no mundo Kings League. Mas, não, eu acho... Galera, Brasil é muito grande. Muito grande. Ninguém. Como un gran día. Você falou que o Messi... É só foi seu- ninguém. Galera, vocês são muitas pessoas, mas o Brasil é muito grande. Então eu acho que não vai ser tanta gente que vai saber quem sou eu. melhor parceiro dentro de campo e fora de campo. Eu gostaria, o Loki, mas não Fuera dá. de campo, yo he tenido gente como Carles Puyol, que para mí Difícil es un ver a hermano. Tini pelo tamanho. Em la noche. Ah, en la noche. En la noche te diría que Neymar está ahí. Ney. Na balada, não poderia ser outra pessoa. Não poderia ser outra pessoa que o Ney. Era bueno. Ney era muy Obrigada. bueno. Ney era muy divertido. Nos lo hemos pasado muy bien juntos. Sim. Tem alguma história que você pode contar em relação à noite, fora essa, com o Neymar, por exemplo? Con Neymar. O menino es Ney que- não tem como. Ou com outro brasileiro? Não, Ah, telespectador, hemos tenido acabei, muchas, assistimos hemos isso e tenido vamos muchas. embora. No sé si se puede contar, no sé si Ney le va a gustar o no. Me acuerdo, no sé. Los dos, Miguel. Teníamos Los dos. un evento en Qatar, porque era el sponsor, Qatar Airways, era el sponsor del Barça en ese momento, y fuimos de Barcelona a Qatar, porque Ney y vai yo explicar teníamos que hacer alguma coisa. una Vai activación explicar con alguma el coisa. patrocinio. Claro, en Qatar no había fiesta. Y nos íbamos ahí, teníamos que aterrizar en Qatar, hacer el evento al día siguiente por la mañana y volvernos a Barcelona. Entonces aterrizamos en Qatar por la noche y sin que nadie supiera nada, cogimos un avión privado y nos fuimos de Qatar a Dubái. Esa misma noche, solo para salir de fiesta. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, teníamos que hacer el evento de Qatar Airways. Y cogimos el avión, nos fuimos a Dubái, salimos de fiesta por Dubái y volvimos a las 8:30 de la mañana. Salimos para ir al evento directamente. Y claro, Saludos, Ney, Jonah estábamos Gaming. Un muy beso. cansados. O sea, fue muy duro. Nos lo Él pasamos fue, muy él bien fue. porque vinieron sus amigos, vinieron mis Fue amigos Virat. y éramos como 15 o 20 personas.
Entonces la noche estuvo increíble y sin dormir fuimos y hicimos el evento de Qatar Airways, que me acuerdo que teníamos los aviones por la mañana. Lo pasaron bien. Lo pasamos muy bien, hicimos la activación de Qatar Airways y luego nos volvimos a Barcelona. Esto hace bastantes años, pero fue muy divertido. Umas palavras para o nosso Brasil, amante do futebol. Todos nós brasileiros somos. A mí me hubiera gustado ser brasileño, porque por la pasión con la que Eu também. Brasil vive Eu também. el Vocês fútbol compreenderam o que ele falou? y su selección y también la liga, obviamente, el Brasileirao. Ahora que he tenido la suerte Eu de ir más também a Brasil, gostaria. porque tenemos la Kings League ahí y hemos empezado la liga, pude ver un poco el ambiente con Ney. Eu y sou, la eu verdad que sou. quedé fascinado con el país. Chazada. Creo que sois increíbles, que me encanta No, que no, para no. vosotros el fútbol es una religión y así tiene que ser. Futebol é uma Y nada, religião, isso é um espero que facto, que pueda ir a verdade. Brasil, que nos podamos ver más. Ele nunca viajou para o Brasil? La Kings League ahora en algún momento vamos a llevar la final al Maracaná, que me gustaría que, como ha dicho antes Romario, pues el Maracaná es algo muy especial. Por que tal especial o Maracanã para os brasileiros? Porque eu quero compreender, por que tal especial o Maracanã para os brasileiros? 2 vezes 2014. Y nada, y que la conexión Más con Brasil tradicional da siempre, gracias historia. al Barça, ha sido muy potente. Fue el porque mayor hemos estadio del tenido mundo por a este mucho señor, luego vino Ronaldo, luego vino 200.000 Rivaldo, personas. luego hemos tenido siempre a Ney, 7-1 Alemania. hemos tenido el mejor talento brasileño, siempre ha pasado por el Barça en algún momento. Eso es cierto. Y gracias a ello pues hemos tenido siempre una conexión muy especial con el país. Yo le he dicho antes a Romario que él fue mi primer ídolo, yo tenía 8 o 9 años. Ai, que legal isso! Él vino, jugó 1 año y medio aquí en el club, metió 30 goles. Creo que además llegaste al Barça y dijiste, 30 goles em um ano? Não, que? te voy a meter 30 goles y metiste 30 goles, ¿no? Exatamente, exatamente. Antes de acabar, tem uma camisa aqui do América. Eu sou presidente de uma equipe em Brasília que se chama América. Esta é a Romário é um presidente de um time no Brasil? Isso eu não sabia. E esse time tá fazendo bem? Tá no Brasileirão? Ou tá onde? É um time no Brasileirão? Ah, não. De Série D. Time pequeno. na camiseta. ¿Ah, sí? Sí. No sabía que eres el presidente. Sí, sí, conozco la América. Assim. Não conhece, não. Eu te- Está te vou- Ah, me la vas a dar a confundindo. mí, perfecto. Qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Me hace mucha ilusión. Graças. Que alto eu piquei, meu Deus. Acabou. Esse é Romário. Ah, que legal o vídeo, tropa. Não sabia que ele fazia conteúdo. Não sabia que ele fazia conteúdo no YouTube.